Borobudur, que como les contamos ayer es el templo budista más grande del mundo. Y con otra entrada tú podías entrar a la parte del templo donde están las edificaciones, las piedras y todo lo bonito. Dato importante, si son mujeres, ahí al fondo se ve. Pero oye, mírate, esto es increíble, de verdad. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Hola, ¿cómo están? Hola gente. Nos vamos en dirección a... Borobudur. Aquí está la micro, el furgón que nos lleva a Borobudur. Aquí está el Banco de Indonesia justo aquí afuera y aquí se compra el ticket que nos va a llevar en ese al pueblito. Estamos listos, encontramos facilito, llegamos aquí, el hombre, oye, barato, 20.000 rupias, que son como 1.000 pesos chilenos, $1 y moneda, y nos vamos a Borobudur, 40 kilómetros, algo así, 50 kilómetros son. Así que ahí está el chofer, está incómodo. En Yogyakarta, camino a Borobudur, encontramos aquí frente al banco, está el dato, se los aprovechamos de dejar al tiro, están los buses, a las 12 nos vamos, quedan 10 minutitos. Ahí nos vamos de Yogyakarta, estuvimos solo, o Jogja, estuvimos solo 2 días acá, pero a mí me encanta esta ciudad. Por unos días nomás, sí, después hay mucha gente, muchos vehículos, me aburre. Pero me cansa más que me aburre. Pero increíble, en todas las esquinas, todos venden comida y barato. Una de estas, hola. Una de estas me gustaría camperizar a mí. Está buena. Hay un pequeño problema de tráfico aquí en Borobudur. El pueblito es pequeño. ¿Qué te parece Borobudur hasta el momento? Sí, todos estos lugares así, con las calles llenas de gente cocinando y carbón y todo, y los gatos, a mí me gusta, no sé por qué. Me gusta. Y claro, el templo está en espectáculo, mañana lo vamos a ver. Mañana se supone que vamos para allá, se supone. Porque está justo ahí está la entrada. A mí el arroz me va a salir por las orejas, pero al tuta le encanta venir a comer a lugares así, que son los warum, los típicos warum de acá, donde está la comida ahí, para que usted vea y elija si quiere pollo, o si quiere pescado, o si quiere esas son papas o tofu, ya está todo preparado y en general la comida no se come aquí caliente, sino que se come más o menos así, más o menos tibio. El tuta ya no se aguantó y ya está comiendo arroz, huevo. Arroz, huevo, ayam, que es pollo, y papa. Igual pedí pollo y este es pollo, papa, arroz y una salsa picante. ¿Cómo está? ¿Está bueno? Manis. Y té. Manis. Azúcar. Manis. ¿Azúcar? Azúcar. ¿Sugar? Ok. Good, Sí. good. Thank you. Bueno, está rico. Y té, porque aquí la bebida es difícil de encontrar y cerveza no te venden porque son todos musulmanes, entonces no venden alcohol. Pero sí besito, ¿cierto? Yo no me tomo una cerveza de Uh, pipi, yo creo, más de un mes, casi 2 meses ya. 4.000 pesos chilenos cada uno, $5. 4 lucas por los... Por 2 platos de comida con 2 té y la Coca-Cola. Claro, barato. Está lleno de locales de comida ahí a la orilla, afuera del templo, gatos en todos lados y acá, lo que le gusta al tuta. Sácalo acá. Estoy muy cerca. Yo estoy en mi salsa. Yo tengo que haber vivido aquí en otra vida. Yo creo que yo fui el sultán de Yogyakarta. El sultán tuta. Claro. Ajá. El sultán de la Zupaya. Ajá. Yo estoy en mi salsa. Aquí se venden mucha ropa y sobre todo se venden todos estos pañitos así, que son los velos que utilizan las mujeres y las niñas también, con dibujitos, con florcitas y cosas. Buenos días.
Buenos días, gente. Hoy día me dejaste sorda con el grito en la oreja. Tú te has portado pésimo, pero pésimo. Ni les contara, tiene castigado por lo menos una semana más. ¿Por qué se me ha castigado? Pésimo. Aquí está nuestro hostal. Estamos ahí al final de la calle. Está la entrada al templo de Borobudur, que como les contamos ayer es el templo budista más grande del mundo. Así que van a ser las 10 de la mañana. Tenemos ya una reserva, ¿cierto? Sí, tenemos una reserva para el grupo 3 porque tú tenés que... Hay dos tipos de entrada. Con una entrada podías entrar al recinto y con otra entrada tú podías entrar a la parte del templo donde están las edificaciones, las piedras y todo lo bonito. Y a esa segunda entrada, aparte que tiene otro valor, hay una cuota diaria de personas por tiempo limitado que entre y después te sacan. Es decir, entra un grupo, sale la gente, entra el segundo grupo, sale la gente y después entramos nosotros, que es el tercer grupo. Y en total en el día solamente pueden subir máximo 1200 personas con el objetivo de conservar el lugar. Porque obviamente hay un trajín constante de gente. Aquí está repleto. Ayer pasamos por afuera y es una locura. Los buses, ahí mira los buses. Oye, a todo esto tengo que buscar el bus de vuelta para el aeropuerto. Porque ya todo esto, ya 2 días, venimos, dormimos y durante la tarde hice todo hice todo el trámite para conseguir la entrada y toda la cuestión. Todas las gestiones. Todas las gestiones. Y ahora vamos a hacer esto todo el día. Esta cuestión son como 10 kilómetros que hay que caminar, 4 para allá, 4 para acá, más los 2 de vuelta. Y ya mañana en la mañana nos tenemos que ir, ¿ves? Y mañana nos vamos, no solamente de la ciudad, sino que también nos cambiamos de isla. Estas islas son gigantescas. Nos cambiamos de isla, así que nada, vinimos solamente a hacer esto, a conocer esto, que es uno de los imperdibles de Indonesia. Anótenlo ahí, Borobudur es uno de los imperdibles de Indonesia. Y bueno, vamos a entrar y les vamos a contar qué tal. Aquí está lleno de locales a la entrada para comer. Pues si ustedes quieren comer, pueden elegir ropa, gorrito, hawaiana si necesitan. Todo lo que necesitan lo pueden encontrar aquí. Dato importante, si son mujeres, tienen que venir con pantalón largo o un pantalón que les cubra las rodillas y los hombros. Como por respeto, se deben vestir de forma recatada. Esa es la palabra, recatada. ¿Cuánto sale la entrada, Tata? Ahora vamos a ver, ahí está. Ahí tenía el letrero al lado. Ya, aquí. Para los adultos el precio oficial son extranjeros 455.000 rupias, si son niños 305.000 rupias. Nos dieron un numerito que es para el guía y al llegar aquí nos dieron estas pantuflitas hawaianas que son como de mimbre. Está súper bien hecha, es como un souvenir que te dan con el track que pagaste. Pero tenemos un problema nosotros cómo lo vamos a hacer, tenemos que andarlas trayendo ahora. Vamos a tener que llevarlas porque se supone que las tenemos que usar para ingresar al templo. Para subir al templo, claro, pero después las vamos a tener que... ¿Me la quieres llevar? ¿Cómo la llevo? No tenemos espacio en la mochila, por eso nosotros no compramos nada, porque no tenemos espacio nunca en la mochila. Pero bueno, así son como de mimbre, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Como de mimbre. Sí, como de mimbre. Y estas, bueno, te lo dan en esta bolsita, así que las guardamos ahí y las vamos a usar al momento de entrar al templo. Ahí va nuestro guía. Somos un grupo de 18 personas y podemos estar en el templo 1 hora, arriba del templo. Y después hay que salir abajo, ya nos podemos quedar y seguir recorriendo. Desde la entrada hasta el templo son solo 300 metros, así que yo creo que llegando allá nos vamos a poner nuestras chalitas. De bambú. ¿De bambú? Descubrimos que son de bambú, sí. Ahí al fondo se ve. Borobudur es el templo budista más grande del mundo.
Fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO y está construido con más de 2 millones de bloques de piedra. Visto desde el cielo, parece un mandala gigante en 3 dimensiones. A pesar de que sufrió las erupciones del volcán Gunung Merapi, atentados terroristas y el terremoto del 2006, se mantiene tan enigmático y hermoso como hace más de 1200 años. Included in March, but position in the north side and the west Borobudur closed because until Borobudur. Foundation, every building make foundation UNESCO and included to make water canal. Let's take Buddha like the ball like the purification. Because Bodhi tree, Buddha meditated, Buddha was born. Like Mary in Catholic. But Muslim Mariam is Catholic is Mary, is Buddha is Maya. Similar. The Queen Maya gave birth to a son. His son he was named Siddhartha Gautama. In the few minutes after the Siddhartha was born, she walked 7 steps. He can walk 7 steps until 7 steps. Every step blooming lotus flower. 7 is lucky number. Yeah. But 7 days the mother gave birth to son, mother died. No lucky. 7 days mother died. Siddhartha no have mother, only 7 days she have mother. Oye, está súper interesante lo que nos está contando el guía. Yo pensé que iba a ser así como más livianito, pero el hombre es súper intenso para contar todo. Dentro de las cosas que aprendimos, que les podemos contar ahora que él nos contó, por ejemplo, es que la misma historia que cuenta el catolicismo Sobre la Virgen María y cómo engendró a Jesús. y cómo en un sueño quedó embarazada y todo, entonces la concepción y todo eso. Él nos contaba cómo es la versión budista de esa parte de la historia. Que la mamá de Buda quedó embarazada en un sueño por el espíritu de un elefante. De un elefante. Claro, que estuvo 11 meses embarazada hasta que nació Buda. Que es lo mismo que están embarazados, o sea, que están en el proceso de, ¿cómo se dice? No es preñado, po. El proceso de gestación de los elefantes. Claro. Estava quebrado, arrumar, bem bonito. Toda esa gente tratando de entrar al templo. Hace calor, ¿o no? Sí, está caloroso. Pero oye, mírate, esto es increíble, de verdad. Relive the clockwise story Buddha. This the human life like this, holy man and reincarnation Buddha. Yeah, it's different. But in the bottom is decoration because 1,460 relief action, 1,212 decoration. Yeah, we go. Clockwise Holy Spirit. This the bad spirit. Yeah, we clockwise. Buddha Samamtabhadra because Siddhartha Buddha Sakyamuni. Yeah, this the like story Om like this for praying. I think it's followed the Lama and then Om. Yeah, the for praying. Jesus can healing. 7 months the pregnant, the queen might have the power. It's the good Siddhartha. Like this children, they are still young men. Like the old men respected Siddhartha. I saw you this after the 7 days. King Suddhodana picked up Siddhartha, visited many temples. I saw you this the holy man respected the Siddhartha like this. The first respect there for Siddhartha. If like this, I want relieve the mankind of suffering. I want living from the palace. I want to be there. And then meditate, get enlightened. He was named Buddha. And Buddha died, 85 years Buddha died. After teaching with the 5 followers. Follower Kondana, Bhattiya, Mahana, Mafapa, Asaji, 5 followers.
developing until Thailand, Cambodia, Burma, until Indonesia, Mahayana Buddhism. Like this, yeah. The story Buddha until here we go to Nirvana or heaven. In the palace, she dream what elephant. But elephant penetrated, Mother of the pregnant only from the dream. Yeah. Hindu call Buddha lion. 24 stupa. The 24 finally 16 stupa. Adentro Total 16. 72 stupa. Buddha inside. Every stupa Buddha inside. Total 72 Yeah, estupas. every stupa Buddha inside. Los Budas están dentro de todo. Yeah, the hand, same hand like this. 72 stupa Buddha like this, same hand. 8 holy way. Good thinking, good speaking, good attention after get enlightenment. 32 divide by 8 get 4. 24 divide by 8 get 3. 16 divide by 8 get 2. The main stupa 1. 4, 3, 2, 1 is total 10. Borobudur 10 level. Ah, 10 principle of Buddha. los 10 principios de Buda. 32, 24. Diamond. The 16 is square. The whole stupa. Diamond, square. ¿Qué piensa de todo lo que ha Oye, estoy aprendido? súper entretenido, Párate de frente. Yo estoy súper entretenido, súper interesante todo lo que cuentan, porque yo algo sabía, algo había escuchado, algo había leído por ahí, pero de que te lo diga alguien así, con esa intensidad y mirándote y contándote que realmente cree que lo que está diciendo es El cierto y es así. y el significado de cada, Claro. de cada símbolo, de cada dibujo, de la historia, del porqué de las cosas. Y por ejemplo aprendimos que el color naranja que usan los monjes es porque naranja es el color de la transición. Y después tú pasas el color blanco, que es el color de la Iluminación. Ahí nos estaban explicando que las estupas tienen distintos símbolos, distintas figuras geométricas, triangulares, cuando están en el proceso todavía como El de diamante, forma de diamante. forma de diamante, claro, proceso como de inestabilidad, ahí luchando humano con en los general. deseos, y cuando ya está con los símbolos en como un cuadrado, significa que ya encontró como la estabilidad. Con lo que explicó él. Como les expliqué antes, esta es en forma de diamante. Persona con defectos todavía que está trabajando en sus Todos deseos, nosotros. un ser humano común y corriente, cuadrado, una etapa ya de equilibrio, y la estupa, que es la principal, la que está al medio, que está en el último nivel, está vacía. ¿Y por qué está vacía? Está vacío porque está en paz, está en tranquilidad, no tiene nada ni aquí ni aquí. Entonces ella se puede ir y volver de una forma mejor, reencarnar, Reencarnar, claro, En como una en, etapa- como en en, una claro, etapa superior. como en otro nivel. en una etapa superior. Seven number. Because this the like Buddha was born, she walked 7 steps. 7 is lucky number. You can remember 7 sky, 7 ground. You mean life 7 whole. And then this the 10 Borobudur, 10 level, symbol 10 principle of Buddha. Everybody must good speaking, good thinking like this. Same the 8 holy way. Because after Buddha did that, get 8 holy way. 8 symbol perfect like the same the like the China 8 number because infinited or Jing Zhang. Yeah, that's the 8 holy way. Yeah, sometimes good quality control action the Buddha
8 holiday for give the explain with the follower. Every day everybody must good speaking, good thinking, good attention, good effort, good conduct, good living, good meditation. 8 holiday. The chakra is same 7. Yeah. Yeah. And can you explain that? Can you explain with the example of Cristiano Ronaldo and Messi? Yeah. Okay. So there's in the connect with the football team, but Ronaldo is lucky because every team is good player. But then in the world, Messi is champion. Like yeah. Terima kasih. Yeah, sama-sama. Hemos perdido nuestro guía. Creemos que está allá abajo. Son bien empinadas las escaleras y no hay como facilidades para las personas con discapacidad. Así que para que lo tengan en consideración si vienen. Para que construyan los templos ahora, para los próximos 1000 años, acuérdense que también va a haber gente con capacidades distintas. Capacidades limitadas. Ahí vamos. Abuelita tiene un de años ahí va. Nosotros habíamos visto en templos hinduistas y en templos budistas gente musulmana, porque ellos son, me imagino que son musulmanes. Estaría hablando de otra cosa. Se supone que son muy respetuosos aquí de todas las religiones, independiente de la religión que tú tengas, se respetan las otras religiones, que es como se espera o debería ser en Y por lo, por lo que dijo el guía, las religiones budistas e hinduistas se llevan son bastante similares, similares. Tienen varias coincidencias. Claro. No como otras religiones que llegan y destruyen Machu Picchu para construir su propia iglesia por las piedras que roban. El tuta no se aguanta, no sabe quedarse callado, no se aguanta. Claro, y así es la historia, ¿no? La cantidad de gente entrando y saliendo es gigante, es bonito, es un lugar que hay que venir a conocer. La suerte que tiene uno de poder venir a estos lugares y conocer aquí. Si usted está ahí mirando uno, que me escuche uno, y tiene alguna posibilidad, una mínima posibilidad, venga para acá, venga, es barato andar, está lejos, pero en un avión llegáis. Y si tiene tiempo. Sí, venga a conocer por acá, venga. Hágame caso, estoy dando un consejo así de corazón. Venga a ver esto, venga a darse una vuelta por acá. Yo no les voy a grabar mis pies de hobbit, pero les voy a mostrar las del tuta. Esa que está más decente. Esa es muy sexy, sensual, dijo la Catalina. La moda javanesa. Tan cómoda después de todo. Tan cómoda, o sea, es que nosotros leímos, ¿dónde leímos? Vimos que había que caminar y que eran 4 kilómetros. 5 kilómetros, dicen. Claro, Es que se supone que es el resto del parque, pues nosotros solamente entramos desde la entrada al templo principal que está aquí, pero alrededor hay otras cosas que se pueden ver. Así que ahora nos vamos a poner bototos para poder caminar más cómodamente. Pero están bonitas, las chalitas son de bambú y están cómodas. Están cómodas, Por sí. algo, aquí hay cuántos millones de personas en esta isla y por algo la usan. Si Sí, uno po. tiene de repente prejuicios de que porque no es Columbia no se puede usar, o porque no es de alguna marca en particular. No, y más que eso porque no se veían muy flexibles. No se veían buenas, Y se la veían verdad es cómodas. que no molestaron para nada y están re cómodas. Y yo justo te voy a cambiar las mías, las hawaianas. Mis chalas yo las tuve que botar, habían muerto. Yo lo había visto, lo había mirado a huevo por el sombrerito chino ese que tienen ahí, pero queda bueno, queda firme. Quedan cómodos. Tan bueno. Yo no sé si les había contado, pero creo que no les había contado que en el templo, si uno lo enfoca desde arriba, nosotros no lo podemos hacer porque aquí está prohibido volar el dron, pero si uno lo enfoca desde arriba, el templo tiene forma de mandala, ¿cierto, mi amor? Sí. Está Igual. construido con forma de mandala. Igual voy a volar el dron, pero por de afuera, desde De la reja, ciudad. De la reja, de la ciudad, que estamos aquí cerca, si estamos a cuánto, a 200 metros. No Claro. sé, no lo puedo traer para acá, pero de allá de afuera lo voy a grabar igual. Sí, la idea es como tener una toma desde arriba, más o menos para que se dimensione, porque es gigante, es muy grande, pero a veces la cámara obviamente no permite dimensionar o mostrar en realidad el tamaño que esto tiene, que es increíble. Se supone que con la misma entrada se puede ingresar a los museos, así que vamos a ir a averiguar si podemos entrar, porque hay otras cositas ahí que se pueden ver. Hasta la próxima. Por aquí entramos, ya no se puede ingresar más. Pueden un rato más la abren para el otro grupo. ¿Pero qué era el otro grupo? Eran cada 1 hora y media, cada 2 horas. Eran 6 grupos. No son las 2. No, ini sendirian.
đúng. Có cái con dọc. Yeah, that. 72 estatuas, 32 en el cuarto nivel, 24 en el séptimo y 16. Ahí la terraza, 104. ¿Y cuáles son los budas? Ahí están, 432 budas con distintas posiciones. Aquí nos encontramos con todos los pedazos que van a ir poniendo, porque siempre están trabajando en volver a armar todo como estaba. En restaurarlo. Claro, porque aquí han sufrido erupciones volcánicas, terremotos, invasiones y todo esto estuvo tapado hasta que un holandés, no me acuerdo el apellido del hombre, pero vino un holandés y como que lo descubrió. Igual que Machu Picchu, es muy parecido a Machu Picchu. Y también han venido gente de la ONU a ayudar a restaurarlo cada vez, porque han tenido que hacer restauraciones profundas. Él habló de que la ONU había puesto una plata importante, un monto importante para poder restaurar esto y poder mostrárselo al mundo otra vez. Aquí hay una maqueta que muestra más o menos cómo es el templo desde arriba. Nosotros subimos hasta ahí. Vinimos al museo. Aquí se ve la toma aérea de lo que decía mi mujer de antes, porque el templo está hecho en una forma de mandala. ¿Cómo sabéis desde arriba si no, en ese tiempo no podíais volar? Ahí está, una foto desde arriba. Qué lindo. De hecho, en las calles de Borobudur, en el piso, están dibujados los mandalas, en los cercos están dibujados los mandalas, todo representa la forma del templo budista. De hecho, aquí también se pueden notar los 10 niveles que tienen, pues, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el nivel superior. Que representan de una u otra forma los niveles que uno tiene que superar como ser humano en el budismo para alcanzar la iluminación. De eso se trata. A la salida aquí está lleno de artesanía y de locales que te venden recuerdos, postales, imanes, llaveros, poleras, lo que tú quieras, lo puedes encontrar aquí si es que te quieres llevar un recuerdo del templo de Borobudur. Después de que se terminan los puestos de artesanía, empiezan los puestitos de comida. Nosotros no vamos a comer aquí porque tenemos que ir a ver otro lugar. Muy temprano. Son la 1 recién, nosotros comemos solamente 2 veces al día y la segunda vez tardecito. No muy tarde porque si no después yo tengo pesadillas. Sí, alrededor de las 4 o 5 estamos almorzando y ya con eso esperamos hasta el otro día. Y si bien no vamos a comer, compramos un coquito porque le pusimos hielo. Porque hace calor, a pesar de que está nublado, hace calor. Y yo, ¿saben cómo lo pido yo, no? Porque yo ya soy de acá. Yo digo Satu Coconut Tolong, que significa un coquito, por favor. ¿Eres local, tuya? Trima casi y te dicen sama sama. ¿Y cómo se decía en javanés? En javanés, Matur Nugur. Matur Nugur. Aquí vamos en un triciclo. Este triciclo pero con el motor frontal. El triciclo de allá de Jogja era motor trasero. Y vamos al templo de Mendut. Pero esa es otra historia.